A veces, el verdadero terror no está en la violencia visible, sino en el silencio, en la soledad y en los lazos extraños que nacen en medio del encierro. Esta es la historia de una joven cuya vida cambia en segundos y de un hombre perdido entre la necesidad y la obsesión. Una historia donde víctima y captor se miran de frente, atrapados en un juego que solo puede terminar en tragedia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré La Horca. La película comienza con un hombre misterioso que llega a la estación de Génova. Tras cruzar la calle, sube un auto que segundos antes había sido dejado por otro desconocido. En otro lugar, una joven llamada Alice sale de su casa rumbo a la preparatoria. Mientras tanto, el extraño llega a una constructora y recoge un contacto llamado Gino. Alice se encuentra con su amiga Mónica y siguen su camino juntas. El hombre vuelve a detenerse, esta vez en una tienda, para recoger otro cómplice, Paolo, que estaba reparando una máquina. Momentos después, las dos chicas son interceptadas por el auto. Mónica es empujada a un lado y Alice es llevada por la fuerza. En el trayecto ella intenta escapar, pero es reducida con violencia. La cubren para que no sepa dónde va y le aplican un sedante. Más adelante los hombres cambian de vehículo y luego se preocupan por un control policial. Gino se arma por precaución, pero el oficial solo le pide los papeles y lo multa por exceso de velocidad. A rato llegan a un sitio apartado, en las afueras de la ciudad. Allí los recibe un hombre llamado Michel, quien se encarga de custodiar a la joven. La hacen entrar a la casa y la atan a una cama para evitar que huya. Michel se cubre el rostro para no ser reconocido. Mientras tanto, Gino habla con Paolo y descubre que éste aceptó el plan, porque necesita dinero para la hija de su pareja que está enferma. Michelle, algo torpe, tropieza frente a Paolo, lo que provoca un momento de tensión, que Gino corta con autoridad. No quiere que nada arruine el plan. Más tarde, Michelle entra donde Alice para alimentarla. Ella, sin fuerzas ni opciones, se ve obligada a obedecer. Por otro lado, Gino se encuentra con su jefe, un hombre ciego llamado Carleto, a quien informa que todo salió bien. Reclama un adelanto, y Carleto sin dudarlo le entrega el dinero. En el escondite, Alice intenta liberarse, pero al no lograrlo rompe en llanto. Paul ordena a Michelle que se ocupe de la joven, pero este responde que ya le dio de comer y que no tiene sentido estar cerca de ella, porque no tiene cómo escapar. Cuando Alice pide ir al baño, Michelle entra cubriéndose el rostro y la acompaña. Al ver que ella no puede usar las manos, termina ayudándola. Más tarde llega Gino con víveres y nuevas órdenes. Deben ser cuidadosos y esperar. Le entrega a Michelle un calmante para Alice, advirtiéndole que no abuse de la dosis, y a Paolo le da una carta para que la joven escriba a su familia. Entre los dos van en busca de Alice y le piden que escriba. En la carta debe decirle a su padre que está bien y que espera verlo pronto, pero también le deja claro que su vida depende de lo que haga. Con miedo y lágrimas, Alice termina obedeciendo. Gino recibe la carta y le promete a Paolo que conseguirá el dinero, además de visitar a su esposa, pero le advierte que será el día siguiente, porque primero debe entregar el mensaje. Más tarde, Michelle aprovecha en revisar el bolso de Alice y esconde el poco dinero que encuentra. En ese momento la joven lo llama, le dice que no puede respirar por estar atada. El hombre le pide que no se mueva y decide cambiarla de posición para que esté más cómoda. Polo luego anuncia que tiene que irse para ver a la niña y que volverá en un par de días. Al llegar al hospital descubre que ella fue llevada a casa. Mientras tanto, Michelle le da una pastilla a Alice. Ella la recibe sin resistencia, aunque no deja de observarlo con desconfianza. De regreso en casa, Paolo entrega a su pareja las medicinas para la niña y se sienta a cenar. Le miente diciéndole que no lo han llamado para el trabajo de revisión de máquinas, asegurando que tal vez ya tienen un reemplazo. La mujer, cansada de su ausencia, lo enfrenta, pero él la calma, diciéndole que solo trabaja en el contrabando de cigarrillos, algo que, según él, no es peligroso, porque actúa como intermediario. Le promete que, cuando recibe el pago, la llevará de viaje. Después de un momento íntimo, la mujer le recuerda que su esposo pronto terminará su labor en Brasil y volverá. Paolo, molesto, insiste en que aún falta mucho para eso, y le dice que, cuando regrese, tendrá que aceptar que perdió a su familia por haber estado lejos. En el escondite, Michelle vuelve a revisar la cartera de Alice. Encuentra cigarrillos, un libro, su documentación y algunas fotos. Descubre que a la joven le gusta el mar. Una de esas imágenes lo transporta a su pasado,
cuando trabajaba en la pesca artesanal y la vio navegar en un velero. Sigue revisando y hay una carta de alguien llamado Humberto, además de más recuerdos relacionados con el mar. Agotado se queda dormido y sueña con estar en su propio velero. En el sueño aparece Alice con sogas en la mano y luego se transforma en una figura casi sagrada, ante la cual él se arrodilla. Al despertar regresa donde Alice. Al ver que ella está sedada por las pastillas, se queda unos segundos observándola, pero enseguida se aparta y se retira. Mientras tanto, Gino se entretiene jugando billar con un grupo de hombres. Aunque pierde, insiste en seguir apostando. En el escondite, Alice vuelve a pedir el baño. Más tarde Michelle regresa a su habitación. Esta vez en un acto perturbador, acerca sus manos hacia ella de forma indebida. Horas después, al verla despierta, vuelve con las pastillas. Alice se niega a tomarlas porque le hacen daño, pero él insiste. Ella finge aceptarlas, aunque después logra expulsarlas. Michelle se enfurece, pero al final cede. Afuera, Pablo lo provoca, diciéndole que su calma se debe a que no tiene familia. Michelle se indigna y le pregunta qué pretende. Pablo entonces le confiesa que el padre de Alice quiere pagar mucho menos de lo pactado y además busca alargar el tiempo. Frustrado dice que no está para juegos y que buscará cualquier solución. Sus palabras hacen que Alice desde la habitación comience a sentir un miedo más intenso. Por otro lado, un hombre se acerca a Gino y le dice que el comisario quiere hablar con él. Al saber que es urgente, decide retirarse. En el escondite, Alice comienza a gritar. Michelle corre a verla, pero olvida cubrirse el rostro. La encuentra descontrolada y cuando logra calmarla, ella le dice que él es quien está en problemas. Michelle molesto responde que no le importa, porque la única que realmente está en peligro es ella, y que muy pronto obtendrán el dinero que merecen. Para herirla, le muestra las cartas que había encontrado, con nombres de varios chicos, y la llama despectivamente. Luego, con tono retador, le pregunta si le gustó lo que le hizo la noche anterior, asegurando que sabía que no estaba dormida. Alice con frialdad lo confirma, y le dice que al principio pensaba que eran nosotros, pero ahora que sabe que fue él se siente más tranquila. Michelle repara en un símbolo que ella lleva en la camisa. Alice le explica que es Orsinusorca y que la prenda pertenece a un amigo suyo llamado Humberto, el mismo que le escribió una de las cartas. El hombre incapaz de contenerse la besa. Ella no se resiste y terminan teniendo un encuentro. Mientras tanto, en la oficina del comisario, Gino es interrogado. Le preguntan dónde estuvo el martes 6, porque lo vieron circulando por una vía fuera de la ciudad. Gino asegura que eso es mentira, pues estaba trabajando. El comisario le revela que una mujer conocida suya fue encontrada muerta en su apartamento, justo en el lugar donde lo vieron ese día. Nervioso, Gino responde que esa misma hora fue detenido por un policía y le enseña la multa por exceso de velocidad. El comisario parece convencido y lo deja libre, aunque antes le advierte que no debe salir de la ciudad. Aún así duda de su versión. Al enterarse de que Gino perdió mucho dinero en el billar, decide investigar en el lugar donde supuestamente estuvo esa noche. De regreso en la casa, Michelle escucha ruidos que lo ponen en alerta. Asustado saca su arma por precaución y le ordena a Alice que se quede callada. Tras pasar el susto, le ofrece un cigarrillo que ella acepta. Al ver que él tiene su encendedor, decide regalárselo como recuerdo. En otro lugar, Paolo llega al muelle con un maletín. Allí se encuentra con Vittorio, quien le entrega los cigarrillos de contrabando. También le cuenta que el jefe Carleto ha despedido a Gino por sus deudas en el billar y que ahora él lo reemplazará. En la casa, Alice permanece sin esposas y le pide a Michelle que la deje bañarse, pues se siente muy sucia. Al principio él se niega, diciendo que la ducha está rota, pero ella logra convencerlo. Michelle la libera, advirtiéndole que no intente nada. En el baño, mientras ella se asea, él le cuenta que antes se dedicaba a la pesca, pero que por necesidad terminó involucrado en ese trabajo. Al terminar intenta acercarse de nuevo a ella, pero alguien golpea la puerta. Rápidamente la lleva de regreso a la habitación, y al abrir es Paolo, que llega con víveres para un mes. Michelle molesto finge estar cansado de tanto encierro y de no recibir su pago, insinuando que quizás nunca les dé nada. Paolo lo calma asegurándole que recibirán el dinero, y mucho más de lo que se imaginan. Le dice que ahora él está al mando, porque Gino cometió un error y fue despedido. Luego lo tranquiliza, asegurándole que todo terminará en unos pocos días. Al día siguiente, Paolo se reúne con el jefe Carleto. Le dice que ha decidido visitarlo, porque ya no acepta órdenes de nadie.
se niega a continuar. Antes de empezar dejó claro que tenía familia y le prometieron que el trabajo solo duraría unos días. No puede seguir desapareciendo porque su esposa terminará buscándolo. Además, desde que Gino no está, el hombre que quedó a cargo de la joven se comporta de manera extraña. Carleto lo escucha y le responde que Vittorio irá a verlos al día siguiente. En el escondite, Michelle pone música. Luego se acerca a Alice con su libro y le pregunta qué significa la palabra Orsinok. Ella lo corrige. Es Orcinus, una ballena feroz como Moby Dick. Michelle observa intrigado y le pregunta qué le pasa. Alice responde que es evidente. Siente que se está volviendo un animal al estar en esa situación. Michelle insiste en que siempre la trató bien y que no es su culpa que esté encerrada allí. Si su padre hubiera pagado todo, nada de esto habría ocurrido. Le pregunta si cree que su padre tiene el dinero. Alice confiesa que en realidad ese hombre no es su padre, sino su padrastro, y que ella es hija de un escritor famoso, un secreto que su madre le pidió guardar. Con temor, Alice le pregunta si acabarán con ella si no pagan. Michelle le pide que no piense en eso, y le asegura que no la dañará porque ya son amigos. Ella sonríe con alivio, y aprovechando el momento busca acercarse otra vez a él. En la ciudad, Paolo se detiene frente a una tienda de muñecas pensando en la niña. Luego decide regresar a casa, aunque le habían advertido que no lo hiciera por seguridad. De pronto siente que algo no está bien. Intenta huir, pero es acorralado por el comisario y sus hombres. Desesperado trata de escapar, pero logran atraparlo. De regreso al escondite, Michelle sirve la cena a Alice y le avisa que lavó su ropa. Ella le dice que ha notado que el plan no ha funcionado. Los ve desorganizados y piensa que lo han abandonado. Michelle insiste en que los demás están en la ciudad cerrando el trato, pero Alice le advierte que así como sus compañeros desaparecieron, a él también pueden dejarlo solo. Le pregunta cuánto le han ofrecido, señalando que ni siquiera le dejaron dinero para alimentarse. Luego le dice que está de su lado y le propone escapar juntos. Puede alegar que lo engañaron y que lo encerraron contra su voluntad, pero que esperó el momento justo para ayudarla. Lo verán como un héroe y hasta podría ganar mucho dinero. Michelle duda. Si hace eso, los hombres que lo contrataron lo eliminarán. Además, hasta ahora a él no le han hecho nada. Alice comprende que él no lo convencerá y le pide olvidar lo que dijo. Más tarde, Michelle sale a dar una vuelta, pensativo por las palabras de Alice. Por otro lado, Carleto camina junto a su esposa. De repente, al ver que un auto se acerca, ella lo suelta de la mano. El hombre, sin entender, no logra reaccionar. Momentos después, el vehículo lo arrolla. En el escondite, Michelle se preocupa. La comida se ha acabado. Decide que, si hasta el día siguiente nadie aparece, huirá con Alice. Ella le cree y se recuesta sobre él. De pronto, la policía llega a la puerta y le ordena salir con las manos en alto. Michelle le pide a Alice que se quede callada. Ella, asustada, obedece. Los agentes vuelven a llamarlo y le advierten que no haga ninguna locura. Le dan 5 minutos para salir. Michelle, desesperado, esconde la cartera, apaga las luces y lleva el arma a la habitación de Alice para ocultarla, porque sabe que si lo descubren armado no tendrá oportunidad. Luego le dice a Alice que no tenga miedo, que no le pasará nada y que diga la verdad, que él siempre la ayudó y que se quieren. Le promete que al no tener antecedentes, pronto saldrá de prisión y la buscará. Pero Alice cambia de actitud. Con frialdad le dice que no lo conoce, que nunca lo vio y que le quite de una vez las cadenas. Lo trata con dureza, toma el arma escondida y aprieta el gatillo. En ese instante la policía derriba la puerta y entra al escondite, y al ver a Michelle herido, le pide a Alice que se calme, que todo terminó y que regresara a casa. Él mismo la libera de sus cadenas y ordena llamar a la ambulancia. Alice, entre sollozos, explica que el hombre quiso dispararle, pero ella se defendió y el tiro se escapó. El comisario le asegura que no fue así, que el disparo lo hizo él mismo al entrar, para protegerla. Le dice que todo acabó y la llevará a salvo a casa. Momentos después, Michelle deja de respirar, dando por finalizada la película. Michelle nunca fue un verdadero líder, ni un villano calculador. Era un hombre común, sin rumbo, arrastrado por la necesidad y la presión de otros. Buscaba dinero, respeto, pero terminó encontrando algo que nunca esperó, un lazo extraño con la misma persona a la que debía vigilar. En sus últimos minutos, creyó ingenuamente que ella también lo veía como alguien importante, como alguien cercano, pero la realidad lo alcanzó. Era prescindible, un peón más en un plan sucio que nunca dominó.
Michelle murió con la idea equivocada de que había encontrado afecto, sin entender que lo que dejó atrás fue miedo, dolor y soledad. Alice, en cambio, sobrevivió, pero la cicatriz que quedó en ella no se borra fácilmente. Aprendió a desconfiar, a fingir calma, a manipular con tal de sobrevivir. Lo que dejó en esa habitación no fueron palabras de cariño, fueron estrategias de una víctima, que se aferra a cualquier recurso para mantenerse viva. Cuando salió era otra persona. Ya no era la joven que salía a la preparatoria con su amiga, sino alguien que había visto la peor cara de la fragilidad humana. Para Alice, la libertad tuvo un precio, cargar con el recuerdo de ese encierro, y con la culpa de haber jugado con las emociones de su captor para salvarse. La película nos deja un mensaje incómodo. En un mundo marcado por la avaricia y la mentira, la inocencia siempre paga el precio más alto, porque mientras los hombres juegan con poder y dinero, es la juventud la que carga con las cicatrices que nunca desaparecen. Una película muy recomendada.